¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos, por supuesto, con esta serie de entrevistas conociendo a los candidatos, a las candidatas al Poder Judicial, al nuevo Poder Judicial. Y ahora tengo el gusto de saludar, por supuesto, a mi querido César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, un placer estar contigo como siempre. Igualmente, querido. Oye, pues a ver, yo de entrada, la pregunta que le hemos estado haciendo a la mayoría de las personas que han estado platicando con nosotros. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está César Gutiérrez metido en este asunto del de la elección judicial? ¿Por qué participar en un nuevo poder judicial con todo lo que esto representa y con todo lo que esto significa? En primer lugar, porque mi experiencia de vida personal me puso en la obligación de no permitir que sigan existiendo injusticias en la partición de justicia de este país. En segundo lugar, porque quiero acabar con la corrupción que existe en el Poder Judicial. En tercer lugar, porque creo que es obligatorio y necesario que la justicia sea justicia social. Y me parece sumamente importante luchar y no descansar hasta que volvamos a la justicia ley. Ese es un grave problema que hemos tenido en nuestro sistema de justicia desde hace años y que la meritocracia para poder ascender ha permitido que existan una serie de abusos laborales, acoso sexual, que haya nepotismo, que exista pago de favores, cobro muchas veces para que se te respete y se te reconozca el que puedas tú aspirar a ser juez, a ser magistrada, o para poder llegar a ser ministro o ministro de la Suprema Corte, forzosamente tenía que existir un pacto político. Y eso me parece que es el que viene a romper los paradigmas de lo que hoy, el día de hoy, será el nuevo sistema judicial de nuestro país. ¿Cómo construyes eso, querido César? ¿Cómo vas construyendo este tipo de metas que estás mencionando en un lugar como la Suprema Corte de Justicia que está acostumbrado a la gente a verla de una u otra manera de forma lejana o a no tener tanta información relacionada del por qué toman ciertas decisiones? En primer lugar, nosotros tenemos que tener una política de puertas abiertas. En segundo lugar, dicen que lo público cada vez tiene que ser más público. Desde el momento en que nosotros le explicamos a la gente, y eso es algo que ahorita que hemos estado haciendo asambleas informativas, les ha causado una gran duda a la gente, y eso es un problema que nosotros como abogados no hemos sabido comunicar. El mismo Poder Judicial y los mismos ministros de la Suprema Corte, no puedes tú decir que la gente no sabe porque no quiere. Es nuestra responsabilidad explicarle a la gente qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en segundo lugar, porque también con esta ruptura de paradigmas cambiamos incluso toda la estructura de lo que ha sido las cuotas de poder dentro del Poder Judicial. ¿Y por qué lo digo así? Porque el día de hoy, no importa que tú llegues a ser ministro o ministra de la Suprema Corte, tú ya no vas a tener la influencia en designar ni decir quién podrá ser juez o quién podrá ser magistrada, porque simple y sencillamente todo eso se ha acabado. Ahora existirá nuevamente para todas aquellas personas que no hayan ido en este momento a elección y que será la otra mitad del Poder Judicial a quien le toque ir a elecciones, pues ya no tendrá nada que ver si eres ministra o ministro o si eres magistrado o magistrado. Habrá comités de evaluación de los tres poderes, del judicial, del legislativo y del ejecutivo, quienes harán las valoraciones, harán los exámenes para proponer a los mejores candidatos. Entonces ya no necesitas tú tener un padrino en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso realmente te da la posibilidad que mediante el mérito, pero un mérito real, no de compadrazgos, de pagos de favores, de cuotas de poder, haga que puedas aspirar a ser juzgador, a ser magistrada, a ser magistrado o a ser ministro o ministro de la Suprema Corte. Y eso me parece que es muy importante, Jesús, porque tenemos que involucrar al Supremo Pueblo. La Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial de la Federación forzosamente necesita emanar del pueblo. ¿Y cómo puede emanar del pueblo? Pues que sea el pueblo quien salga, vote y decida quiénes van a ser las personas que van a juzgar en los años por venir. El tema, mi querido César, de la justicia social. ¿Cómo entendemos la justicia social desde tu perspectiva? ¿Cómo entendemos la justicia social desde tu propia formación como abogado? Mira, me parece que muchas veces nos vamos a los conceptos y los conceptos tienen que ser prácticos y yo siempre lo he dicho. Cuando nosotros vemos que hay desigualdad,
ahí ya tenemos un problema. La justicia social, como su nombre lo dice, es aquella que beneficia a la sociedad en general. ¿Y cómo podemos nosotros beneficiar a la sociedad en general? Pues apoyando a los más necesitados, a los que necesitan realmente que la impartición de justicia llegue y no se quede en el discurso. Aquellas personas que están en zonas marginadas, aquellas personas que están en el barrio, aquellas personas que están en las zonas rurales, aquellas personas que nunca se les han respetado sus derechos, como a las comunidades indígenas, a todas aquellas personas que claman por justicia y que no entienden por qué cuando ellos piden a la autoridad que la autoridad salga en favor de ellos, les dicen que aunque es injusto, es legal. Eso me parece que es sumamente importante, Jesús, y es un cambio de paradigmas, que la justicia realmente esté al servicio de la gente. El poder es para servir, no para servirse, mi querido Jesús. La Suprema Corte de Justicia, César, hace política, a final de cuentas. ¿Cómo logramos que no se partidice? A final de cuentas, Morena, la 4T, tiene ya un poder en el Ejecutivo, tiene un poder en el Legislativo. ¿Cómo logramos que esa Suprema Corte de Justicia, más allá de las simpatías, más allá de las ideologías, se pueda mantener alejada de ello, pero siga teniendo esa mirada, si tú eres de izquierda, si hay alguien de derecha, pero sin caer en esa partidización? En primer lugar, me parece que por eso tenemos que involucrar a la sociedad en general. Hay que entender que si bien es cierto, la cuarta transformación y los movimientos de izquierda en estos momentos están en el poder, tanto como tú lo señalas, al poder ejecutivo, como tener mayoría en el poder legislativo, también es cierto que hay un porcentaje de la sociedad que no está de acuerdo con la cuarta transformación ni está de acuerdo con la ideología de izquierda. Y recordemos que la Suprema Corte de Justicia es un tribunal colegiado, en donde tiene que existir incluso diversas visiones de cómo se aplica la justicia, diversas interpretaciones. Siendo muy claros, me parece que sí es importante que la gente conozca cuál es tu forma de pensar, cuál es tu ideología política, pero no por eso tú vas a votar en favor o en contra de un hecho determinado, porque lo que tú tienes que analizar de forma muy clara es que nuestra máxima ley, que es la Constitución, se aplique y que se aplique de forma correcta, de acuerdo a la interpretación global y clara de lo que manifiesta, y no que sea la Suprema Corte el máximo órgano que toma decisiones, porque la Suprema Corte lo único que hace es darle voz a la Constitución. Desafortunadamente, siempre ha habido un factor político importante, porque vemos que incluso las determinaciones para designar quiénes iban a ser ministros o ministros de la Suprema Corte, pues venían pues, por una terna que mandaba quien era el presidente de México, en este caso sería la presidenta de México, y que eran mediante acuerdos políticos en la Cámara de Diputados y de Senadores para que se pudiera llevar a cabo las designaciones. El día de hoy tenemos oportunidad histórica de realmente ser Supremo Pueblo, quien salga a votar informado por los mejores perfiles. ¿Para qué? Para que podamos tener una corte plural, pero además podamos tener una corte que realmente imparta justicia y que no se quede nada más en esa parte de los intereses políticos y de grupos de poder. Claro. ¿Cómo te ha parecido el proceso hasta ahora, querido? Ha sido un proceso complicado en mi caso personal. Empecé con ciertos problemas. Hay una campaña desde hace algunas semanas en mi contra porque nos ven bien posicionados. Obviamente siempre soy una persona muy directa. No soy políticamente correcto. Me parece que a lo mejor es un problema que yo he tenido. Pero si yo creo que si tú quieres hacer campaña, tienes que mostrarte exactamente como eres. Porque si tú sales a hacer campaña para ser políticamente correcto, por eso el día de mañana nos encontramos con sorpresas cuando ha habido designaciones tanto de políticos y ahora como de miembros del Poder Judicial. Tenemos que ser muy claros en cuanto a nuestra ideología y lo que nosotros pensamos. Y segundo, me he quedado gratamente sorprendido que con todo y esta campaña en donde me hackean mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que tuve problemas incluso con la información que subía al Instituto Nacional Electoral y que quiero agradecer públicamente a la secretaria ejecutiva y a la presidenta del instituto, que han estado dando respuesta a toda la problemática que he tenido y que ellas mismas reconocen que no es normal, porque tenemos que estar en igualdad de circunstancias, pero la aceptación que hemos tenido con la gente, mi querido Jesús, y incluso las pocas o muchas encuestas y estudios de sondeos de intención del voto que nos colocan en primer lugar en todas las encuestas,
pues obviamente ha sido no solo gratificante, sino que hace que yo me obligue a todavía ir más allá en esta campaña. Tenemos una limitante muy grande, que es que los recursos son muy limitados, son recursos propios, que existe una fiscalización, no sé si con todos los candidatos, pero por lo menos en mi casa, están encima para ver cómo se están realizando los gastos. Estamos siendo muy cuidadosos, hay partes técnicas que yo no soy especialista y que obviamente pues tuve que contratar los servicios de un especialista, mismo que ya notifiqué al Instituto Nacional Electoral, para estar a la vanguardia en cualquier recurso o en cualquier acto que nosotros pudiésemos realizar sin tener conocimiento y que esté prohibido. Y además hemos tenido la complicación de que el Consejo General del INE todos los días ha estado cambiando ciertas reglas. Entonces, me parece que hemos empezado muy bien, me parece que hemos conectado muy bien con la gente y así vamos a continuar, yendo a las bases, haciendo asambleas informativas. Empezaremos la próxima semana, mi querido Jesús, ya con lo que será la gira por el sureste. Obviamente estamos coordinando toda la parte de la fiscalización. Entiendes que por la limitante de recursos tenemos que ser muy inteligentes, muy hábiles, muy astutos para poder magnificar obviamente la información, el trabajo que hacemos y hemos sabido utilizar obviamente a las redes sociales, a los medios de comunicación para poder proyectar lo que es nuestro proyecto y compartir nuestras ideas. Estos puntos del INE, como bien señalas, reglas de último momento y demás, ¿lo valoras porque es algo nuevo en general o porque hay, a final de cuentas, como en todos, ciertos intereses dentro y fuera del INE, que unos están a favor de la reforma, otros no estaban a favor de la reforma? Me parece que hay una resistencia muy grande también al interior del INE. Hay que recordar que durante años hubo ciertos personajes ligados a la derecha que tenían intereses y control absoluto sobre el Instituto Nacional Electoral, que incluso justificaban hechos que obviamente eran ilegales, señalando que pues obviamente no estaba reeligiendo al presidente de un instituto, porque como había cambiado de nombre, pues entonces no era una reelección como tal. Utilizaban la ley a su conveniencia. Y claro que existen muchísimos mandos medios que siguen estando en contra, ¿no? Tal vez también habrá algunas consejeras o consejeros que podrán estar de acuerdo, pero que ellos lo expresan públicamente. ¿Qué creo que sucede, mi querido Jesús? Que como es un proceso nuevo también, obviamente, pues hay diferentes opiniones que se están escuchando. Esto es histórico, nunca en la historia de nuestro país habíamos democratizado al Poder Judicial y por supuesto que estamos viendo diferentes puntos de vista que todos los días cambian, ¿no? Y me parece increíble que de repente tengamos un acuerdo general en donde se le prohíba a todas las instituciones gubernamentales explicarle a la gente cómo va a ser el voto, cuando incluso tenemos una problemática de que va a ser la primera vez que se va a votar por este tipo de cargos y en segundo, la complejidad que tienen las boletas para poderle explicar a la gente cómo se van a llevar a cabo los votos. Hemos encontrado mucho desconocimiento por parte de la sociedad y nos agradecen sobremanera porque la gente está ávida de conocer cómo serán las votaciones, cuál es la forma para votar. No sabían que ellos pueden escoger 5 candidatas ministras por las cuales emitir su voto y a cada una de ellas les contará como un voto y a 4 candidatos ministros, ¿no? Y como yo los he ejemplificado, yo soy el número 49 y yo nada más puedo hablar de promocionar el voto por el número 49. El candidato número 49, que es Gutiérrez Priego César Mario Gutiérrez Priego. ¿Por qué? Porque incluso tenemos la prohibición de hacer cualquier manifestación a favor o en contra de los demás candidatos, con todo que yo ya tengo a las candidatas por las cuales voy a votar y los candidatos por los cuales voy a votar. Pero es una problemática que ha existido y me parece que sí sigue existiendo resistencia al interior del INE, no en su totalidad, para que se pueda llevar a cabo y que sea un éxito lo que va a ser la elección del Poder Judicial, mi querido Jesús. Una de las críticas que más ha recibido César, si lo vemos en las redes sociales, es el tema militar, tu cercanía con el ejército. ¿Cómo lo manejas? Cómo lo manifiestas? ¿Lo ves como un impedimento? ¿Lo ves como un problema? ¿Lo ves como algo positivo en un momento dado? ¿Cómo lo valoras este punto que es uno de los que más has señalado en tu contra? Pues yo lo veo como una oportunidad muy importante, Jesús. ¿Por qué? Porque aunque pues yo dijera lo que yo quisiera decir, pues por supuesto que pertenezco yo al gremio militar. Es el gremio en donde yo me crié, donde mi familia se crió, de donde yo tengo una gran cantidad de amigos y de familiares y que además, por el desconocimiento que tiene mucha gente, piensan cosas distintas a lo que realmente sucede.
sería incluso una mentira de mi parte negar que pertenezco al gremio militar. Lo que sí, por supuesto, pues yo no puedo ser el candidato oficial, pues ni del Ejército, ni de la Fuerza Aérea, ni de la Armada de México, ni de la Guardia Nacional, porque eso está prohibido. Pero negar mis orígenes sería ilógico cuando yo soy especialista en derecho militar. Pero eso también demuestra que si tú dices la verdad y sales y das la cara y dices exactamente lo que sucede, pues es una gran ventaja porque la gente reconoce la honestidad con la cual te conduces. Es como cuando hice una marcha en favor de los derechos humanos del personal militar. Eso fue en general, porque ese es un problema que hemos tenido también. Es un gremio que ha sido mal entendido, que ha sido utilizado durante mucho tiempo por los diferentes poderes y grupos de poder que han existido en el país, pero el personal como tal es el que ha hecho grande la institución. Y ese personal parecería que no tiene derechos humanos por el hecho de ser militares. Y eso es gran parte de lo que yo he sentido que es mi obligación. Lo mismo pasa con el gremio policíaco. Y hay personas que vienen del gremio policíaco y no por eso van a negar sus orígenes. En mi caso, yo siempre lo he dicho, yo soy un hombre de izquierda. Yo soy un hombre de izquierda criado en una casa de una familia militar. Mi abuelo, por ejemplo, paterno, Jesús Gutiérrez Cardoso, y es la gran ventaja de que ahora en las redes sociales puedes inmediatamente revisar si lo que se dice es verdad. Él fue teniente coronel del Ejército Liberador del Sur, peleó al lado de Zapata en la Revolución y alcanzó el grado de teniente coronel y posteriormente se convirtió en diputado del estado de Morelos y él formó parte de lo que fue el constituyente que crea la constitución del estado de Morelos. Y después fue diputado federal y creó la confederación campesina más grande de todo el sur de nuestro país. Y eso para mí es un orgullo, hombre de izquierda que luchó en la revolución por los ideales. Y por el lado materno, mi abuelo, César Alfredo Priego Broca, abogado, maestro, doctor en Derecho, pues fue un hombre de izquierda del cual, gracias a él, yo llevo mi nombre, yo soy César, gracias por mi abuelo, y él fue un hombre de izquierda que, aunque nació en Tabasco, tuvo que salir de Tabasco por la complejidad que hubo de que su familia nunca estuvo de acuerdo con los caciques y cuando llega a Mérida, incluso lucha en contra de todos los caciques que había en Mérida por la explotación infantil que existía, porque para él lo más importante, mi querido Jesús, era la educación del pueblo de México. Y él es el fundador de la primera secundaria fuera de Mérida, en el estado de Yucatán, en Progreso, Yucatán, y en la misma, el nombre que él escogió para esa escuela fue Carlos Marx, por ser un hombre de izquierda, y que apenas hace algunos meses fuimos porque hicieron en conmemoración a mi abuelo un laboratorio, el cual lleva su nombre, recordando al fundador. Entonces, las bases que yo tengo nunca las voy a negar, así como he sido criticado en ciertas estructuras de derecha por ser un hombre de izquierda y públicamente decirlo, pues por supuesto que yo fui criado en el gremio militar, yo fui criado en los regimientos de caballería, en las unidades habitacionales militares, jugaba fútbol con los soldados, y así mismo también iba a una escuela particular o una escuela de gobierno, convivía con civiles y siempre tuve la misma forma de pensar, no lo voy a cambiar. Una cosa es que yo pertenezca al gremio militar y haya sido criado ahí, pero yo también he sido de las personas que públicamente salió a decir que los militares no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública porque el marco constitucional no lo permitía. Hoy, que ya la Guardia Nacional pertenece como un órgano administrativo desconcentrado de la administración pública a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy es legal. Yo como un hombre de leyes lo respeto, pero incluso en su momento tú me llegaste a entrevistar y yo lo dije, todo aquello que no sea legal no se puede permitir, pero ante la necesidad de la fractura y del fracaso de las instituciones policíacas, tuvimos que echar mano de las Fuerzas Armadas para proteger al pueblo de México. Y quiero César Gutiérrez, yo quiero agradecerte como siempre estos minutos y desearte el mayor de los éxitos. Al contrario, Jesús, un placer, muy agradecido por el espacio y saludos a la comunidad como siempre.